El ejército y las Fuerzas Armadas recuperan el control del pase fronterizo de Al-Hirba de las laderas de Calamún y liquidan a decenas de terroristas en la campiña de Dara y de Homs. La agresión saudí contra Yemen destruye la infraestructura del país mientras que los combatientes de Ansarullah derriban el avión de combate enemigo de Marruecos. El ejército iraquí recupera el control total del campo petrolero de Uwal al este de... Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos con el primer ministro sirio Wael al-Halaki, que durante su encuentro hoy con el patriarca de Antoquia y de todo el Oriente para los romanos melquitas católicos, Gregorio III Laján, y la delegación acompañante, afirmó de que los intentos de los enemigos de la patria de provocar las sediciones y provocar también la ideología extremista criminal, como sembrar la división entre los sirios, han sido condenados al fracaso gracias a la unidad entre el pueblo y el ejército y su apego a la unidad nacional. Al-Halaki explicó de que ninguna ideología terrorista puede desintegrar el tejido social de Siria, cuna de las civilizaciones y de las religiones monoteístas y ejemplo de la hermandad, el amor, la tolerancia y la convivencia, valorando así muy de alto el papel de los clérigos cristianos y musulmanes y su contribución en fortalecer la sociedad contra el terrorismo y su ideología criminal, así como su empeño por consolidar el proceso de reconciliación y la tolerancia para sanar las heridas y sus posturas de apoyo a los sirios de cara a la guerra terrorista que enfrenta. Por su parte, su inminencia, el patriarca Laján, manifestó su confianza en que Siria permanecerá siendo la cuna de la hermandad religiosa, la tolerancia y convivencia, y que triunfará en su guerra contra los enemigos y saldrá más fuerte y más inmune que antes, elogiando así los esfuerzos del gobierno por fortalecer los recursos económicos del pueblo y del Estado y por reconstruir también la patria. Los miembros de la Comisión de Reconciliación Nacional en el Parlamento discutieron el expediente de los secuestrados y desaparecidos y de la activación de las funciones de la Comisión en el diálogo y las conferencias. Los miembros también pidieron desempeñar más esfuerzos para coordinar las reuniones entre la Comisión y los parlamentos europeos para establecer la verdad o esclarecer la verdad de lo que está sucediendo en Siria, entre ellas una reunión con el enviado de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, para poner al tanto del trabajo de la Comisión. Los miembros debatieron también el expediente del contrabando de piezas arqueológicas a través de Turquía y la necesidad de recuperarlas, ya que presentan un patrimonio cultural no tan solo de Siria, sino también de toda la humanidad. Unidades de las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones militares contra el terrorismo en la región de Jisr al-Shuhur, donde escuadras del ejército sirio eliminaron a decenas de terroristas en dicha zona. Una fuente militar afirmó de que las operaciones del ejército sirio provocaron un colapso en las filas de las organizaciones terroristas en la ciudad de Jisr al-Shuhur, en medio de un estado de confusión y de intercambio de acusaciones de traición entre el Frente Nusra y las demás organizaciones terroristas. Los medios de comunicaciones locales figuran también entre los blancos del terrorismo, al igual que otros medios honestos que se empeñan por transmitir la realidad de los hechos en Siria a la opinión pública mundial. Una tarea que enfrenta el rencor, el odio de los terroristas que intentan silenciar la voz de la verdad a toda costa.
Y en ese contexto, y mientras cumplía su deber de ética profesional, el corresponsal de guerra del Centro de Información de Siria, Jafar Younes, resultó herido a manos de los terroristas. Su sangre se ha mezclado con la sangre de los soldados que redimen la patria por sus vidas, pues también las esquirlas de sus obús lanzados por los terroristas le causaron lesiones en sus piernas junto a su colega del canal Al Arabiya, también que resultó herido mientras cubría las hazañas del ejército sirio en la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, escuadras del ejército sirio tomaron el control del cruce fronterizo de Al-Kirba en la zona de las laderas de Al-Kalamun y aniquilaron a decenas de terroristas. Una fuente militar anunció de que el pase fronterizo de uno de los pases más importantes que los terroristas utilizaban para infiltrarse en Siria desde el Líbano para unirse a los demás grupos terroristas desplegados así en el país árabe. Por último, destacamentos del ejército sirio destruyeron escondites de los terroristas en la zona rural de Homs y de Dara. Bajo un bloqueo mediático, las autoridades de la ocupación israelí cancelaron la sesión judicial del luchador Al-Mak prevista para el 25 del mes en curso sin notificar a ninguna de las partes vinculadas al caso. Los familiares de Al-Mak y sus abogados dijeron de que la ocupación celebrará un juicio a puertas cerradas mañana, lo que requiere de nosotros lanzar una campaña mediática destinada a desenmascarar la injusta forma de tratar el expediente de Al-Mak por parte de las autoridades israelíes. En paralelo a esto, la abogada para los asuntos de prisioneros palestinos informó de que la situación en la prisión de Hishor, donde están detenidos 23 cautivas, siguen siendo tensa después de hechos de aislar a 5 prisioneros por parte de la administración de la prisión. La aviación bélica saudí continúa sus incursiones contra Yemen, apuntando contra un castillo histórico en el centro del país, la localidad de Atán, el aeropuerto de Sanaa y la jurisdicción de Al-Arish, de estaciones de servicio en la provincia de Heyat al norte de Yemen, además de la provincia de Saadá, lo que resultó con la muerte y la herida de decenas de inocentes. A todo ello, la frontera yemení-saudí presenció mutuos bombardeos de artillería entre las tribus yemeníes y las fuerzas de Al-Saud. El bombardeo saudí alcanzó el sitio de Hezad y de Amarah, en la provincia de Heyat, al norte de Yemen, y en represalia a los combatientes tribales respondieron también bombardeando diferentes sitios de la monarquía saudí. Fuentes en el Consejo de la Alianza de las Tribus Yemeníes anunciaron tomar el control de la montaña de Al-Duh, que da a la ciudad de Al-Jubat y de Jabal Duhan, en Arabia Saudita. Por otra parte, la fuente de la gobernación de Al-Edén, al sur de Yemen, anunció de que el ejército logró entrar en la ciudad de Brega después de feroces batallas libradas contra los terroristas de Al-Qaeda y militantes leales de Abdel Rabu. Mansur Hadi también ha reforzado su control de la jurisdicción de Sabra y ha continuado su avance hacia el cuartel de Saladin en la costa del mar. Mientras tanto, el movimiento Ansar Allah anunció de que la misma derribó una casa monarquí tipo F-16 participante en la agresión saudí estadounidense y desatada contra Yemen en el valle de Nusur, en la provincia de Sada, fronteriza con Arabia Saudita. Unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes tomaron el control del yacimiento petrolífero Uwail, al este de la ciudad de Tikrit, en la provincia de Saladin. Por otro lado, el comandante de las operaciones de Tikrit también anunció que escuadras del ejército iraquíes aniquilaron a 73 terroristas de Daesh y destruyeron 37 vehículos equipados con ametralladoras pesadas pertenecientes a los terroristas en dicha ciudad. Por último, en la provincia de Al-Anbar, destacamentos del ejército iraquíes eliminaron un gran número de los terroristas al norte y al sur de la ciudad de Ramadi. Y por otra parte, el ejército libio bombardeó un carguero petrolero turco después de entrar ilegalmente en las aguas territoriales de Libia frente a la ciudad de Tobruk sin previo aviso.
Una fuente militar libia dijo de que las fuerzas aéreas, en colaboración con las fuerzas marinas, bombardearon el buque después de su tripulación, que se negó a obedecer el llamado de advertencia, que también el Ministerio de Relaciones Exteriores turco, que expresó su protesta al ataque y admitió la muerte del capitán del petrolero y la lesión de un número de miembros de la tripulación. El ejército libio había advertido a todos los barcos turcos de acercarse a la costa libia y de considerarlos como blancos legítimos, acusándolos de transferir armas a las organizaciones terroristas extremistas. Y ahora recordamos los titulares del día nuevamente. El ejército y las Fuerzas Armadas se recuperan el control del pase fronterizo al Hirba en las laderas de Calamón y liquidan a decenas de terroristas en la campiña de Dara y de Homs. La agresión saudita contra Yemen destruye las infraestructuras del país, mientras que los combatientes de Ansarullah derriban a un avión de combate enemigo de Marruecos. El ejército iraquí recupera el control total del campo petrolero de Uwail, al este de Tikrit. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.